Lo primero que hice al transmigrar a este mundo de domadores fue dejar que un parásito alienígena me infectara. Mi objetivo, engendrar a la especie suprema, en una era donde todos crían bestias mágicas convencionales. Yo soy el único que conoce el verdadero terror que oculta el genoma alienígena. No solo se multiplican como una plaga pesadillesca, sino que devoran y asimilan el ADN de sus presas, mutando hacia formas de poder incalculable. Pero en este instante, el profesor Terry me mira como si hubiera perdido la cordura. Niño, ¿acaso te lavaron el cerebro con esos videos basura de internet? Es cierto que los insectos tienen fuerza bruta, pero al alcanzar cierto tamaño, sus propios cuerpos colapsan bajo su peso. Es biología básica. ¿De verdad vas a desperdiciar tu futuro con un simple abrazacaras? Lo miré a los ojos con frialdad. Mi decisión es absoluta. Profesor, para mí, esta criatura no es un insecto débil. Es la perfección encarnada. Al ver que mi voluntad era de hierro, el profesor dejó escapar un largo suspiro y deslizó unas cartas sobre su escritorio. Tus recursos iniciales. Tómalos en exactamente 7 días. La academia celebrará el examen de clasificación para novatos. Si recuperas la razón antes de eso, aún estás a tiempo de cambiar. Asentí levemente en silencio, tomando las cartas de invocación con un movimiento rápido. Di media vuelta y abandoné la oficina sin mirar atrás. 30 minutos después, ya estaba en la soledad de mi dormitorio. Era el momento de despertar a mi monstruo. Canalicé energía en la carta de dominio espacial. Un destello cegador me devoró por completo, transportándome al corazón de una llanura infinita. Era un lienzo en blanco. Una dimensión primitiva esperando ser moldeada. De repente, la voz metálica del sistema resonó en mi mente. Anfitrión. ¿Desea alterar las condiciones ambientales de este espacio? Cada bestia requiere un bioma específico para sobrevivir y prosperar. Esta era la única oportunidad gratuita para los novatos. Sin embargo, mi respuesta cortó el aire como una espada. Lo rechazó sin dudar. Después de todo, mis alienígenas son la cúspide de la supervivencia en cualquier infierno. Iniciando extracción de los datos de la bestia, anunció el sistema. Comenzamos la fase de cría. ¿Sistema? Pregunté con una sonrisa oscura. Quiero usar mi propia estructura biológica como sacrificio de incubación. ¿Es posible? Podría haber usado ganado patético como anfitrión. Pero la verdadera magia de esta especie radica en robar el potencial genético de su presa. Ipsilon Aden humano. Es el molde evolutivo definitivo. Una herejía biológica que nadie en este mundo se había atrevido a cometer jamás. Mi petición fue tan descabellada que la inteligencia artificial del sistema colapsó momentáneamente. Pasaron exactamente 2 minutos y medio antes de que pudiera procesarlo. Analizando la composición del anfitrión para generar catalizador de carne, un relámpago cruzó el cielo, y un clon exacto de mi propio cuerpo cayó pesadamente sobre la hierba, sincronizando memorias. ¿Confirma la eclosión del abrazacaras como su bestia ligada? ¡Hazlo ya! Ordené sin un milímetro de duda. El código de luz se materializó frente a mí, dando forma a una abominación cósmica que desafiaba todas las leyes de este universo. El abrazacaras despertó con un crujido huesudo, pero en lugar de atacar ciegamente, se encogió a mis pies, reconociendo la autoridad absoluta de su creador, con una mirada de puro hielo. Di mi primera orden de asimilación, como un resorte mortal. La bestia saltó hacia mi clon a una velocidad vertiginosa. Esta es la razón por la que mi sangre hierve de emoción con esta especie. Su método de propagación es simple, macabro y brutal. La eclosión es instantánea, y una vez que alcanzan la madurez, generan sus propios huevos de forma autónoma. Un ciclo infinito de pesadilla bélica. Mis ojos barrieron la pacífica y verde llanura que se extendía hasta el infinito horizonte. Pronto,
Este paraíso será la fortaleza inexpugnable de mi enjambre. De pronto, un desgarro visceral rompió el silencio, inundando el aire con un espeso hedor a sangre. Me arrodillé lentamente para contemplar de cerca mi primera cría destructora. A diferencia del parásito inicial, este quebrantapechos poseía una armadura y poder de combate duplicados. Con la carne suficiente, maduraría en horas. Es hora del banquete sangriento. Activando mi carta de recursos, invoqué a una estampida de masivos búfalos salvajes. Bastó un simple cruce de miradas conmigo. Incapaz de contener su frenesí asesino, la cría salió disparada hacia la manada como un proyectil oscuro. Los colosos ni siquiera notaron a la diminuta amenaza, hasta que saltó sobre uno de ellos, escupiendo un ácido corrosivo que decapitó al titán en segundos. El pánico estalló en la llanura. La manada entera comprendió la magnitud del terror y huyeron aterrorizados hacia ninguna parte. Pero nadie escapa de la parca alienígena. Con cada presa devorada, su exoesqueleto se expandía a un ritmo escalofriantemente irreal. En menos de 60 minutos, aquella pequeña cría se había convertido en una bestia colosal de casi 2 metros de altura, al ser el único espécimen en este vacío. Sus marcadores genéticos masculinos se disolvieron por completo. Una metamorfosis suprema estaba comenzando a reescribir su cuerpo. Un momento. ¡Es una reina alienígena! Hasta yo me quedé sin aliento. Creí que tendría que incubar a mi ejército uno por uno. Jamás imaginé que esta especie pudiera forzar un cambio de género por pura supervivencia evolutiva. Extendí mi mano, acariciando con cautela a mi imponente emperatriz. Su piel era increíblemente suave, casi como acariciar unos elegantes pantalones de cuero. Espera, ¿por qué mi letal reina me resulta extrañamente atractiva? Justo cuando la atmósfera se ponía un poco peculiar, mi propio estómago rugió furiosamente. Rompiendo la tensión del momento, desconecté mi conciencia del espacio espiritual. Necesitaba recuperar energía urgente. 30 minutos más tarde, llegué a la inmensa cafetería de la academia. Justo al cruzar las puertas, una voz arrogante cortó el aire a mis espaldas. Tú eres Mark. Me giré lentamente. ¿Y tú quién se supone que eres? Soy Félix. Novato de primer año y el número 11 de esta generación. Tú eres el prodigio número 7 de la ciudad. Y ya que el destino nos puso frente a frente, ¿por qué no averiguamos de una vez quién es el más fuerte? Jamás imaginé que me retarían de esta manera. Justo mi primer día en la academia, pero ante un desafío cargado de tanta soberbia, no tengo la más mínima intención de retroceder. La ventaja suprema de mi enjambre alienígena es asimilar los códigos genéticos de otras criaturas mediante un parasitismo absoluto y letal. Si Félix irradia tanta arrogancia, su bestia debe ser verdaderamente formidable. Y para ser sincero, me muero de ganas por desatar el verdadero terror de mi reina en este mundo. Así que, sin un segundo de duda, extraigo mi carta de espacio bestial. Y ambos somos arrastrados de golpe hacia el dominio de enlace táctico. En un instante, el entorno se fragmenta y se transforma en una extensa llanura. De pronto, un rugido ensordecedor desgarra el aire y un imponente triceratops de escamas doradas y cobrizas embiste con una furia aplastante. Viene directo a triturarnos. Félix se cruza de brazos y esboza una sonrisa burlona. ¿Y bien? ¿Vas a mostrarme tu patética bestia o no? No me molesto en cruzar palabras con él. En su lugar, reviso mi propio espacio bestial y noto que la reina ha desaparecido sin dejar rastro. Al observar con mayor agudeza, descubro un enorme cráter perforando la tierra. Una grieta que definitivamente no estaba ahí antes. Entonces, todo encaja a la perfección. Mis alienígenas operan bajo una implacable mente colmena. Y una vez que la monarca se atiborra de biomasa, desata su ejército mediante la partenogénesis, pero su instinto exige cavernas abisales, donde la luz del sol jamás penetre.
¿Cómo olvidé construirle un nido digno de su estatus? Ella misma perforó uno hacia el núcleo de la Tierra. Al contemplar la monstruosa magnitud de ese abismo, un mal presentimiento me recorre la espalda. Félix, te lo advierto. Aún estás a tiempo de huir. Es tu última oportunidad para conservar el orgullo. Pero él suelta una Kark, cuernos y un escudo óseo forjados puramente para la masacre. De repente, la tierra comienza a convulsionar con una violencia apocalíptica. Y una colosal sombra negra emerge desde lo más profundo del abismo. Félix alza la mirada por instinto, solo para ver cómo la criatura devora la luz del cielo. Su imponente Triceratops tiembla sin control, aterrorizado hasta el punto de liberar un charco de líquido amarillento. Incluso mi propio corazón da un vuelco ante tan monstruosa visión. Cuando dejé el espacio de las bestias, mi reina alienígena apenas superaba el 1,80 m. Ahora, se alza majestuosa con más de 4 metros de altura, y su anatomía entera ha mutado en una pesadilla viviente. Antes de que la mente de Félix logre procesar el terror, la reina ya se ha teletransportado frente al Triceratops. En un parpadeo, empala el grueso cuello de la bestia con su letal cola de cuchilla. Dudo por una fracción de segundo. Al final, decido frenar el instinto asesino de mi reina para perdonarle la vida al propio Félix. Después de todo, no tengo ningún rencor personal en su contra. Al instante siguiente, la reina alienígena da media vuelta y se sumerge de nuevo en la oscuridad subterránea, sin siquiera dignarse a mirar atrás. Toda esta masacre duró menos de 30 segundos. Ante una anomalía biológica tan despiadada como un alienígena, incluso las grandes bestias de la era antigua no son más que simples insectos. Félix queda petrificado, con el alma destrozada. ¡Qué locura acaba de presenciar! La bestia de Mark rompe todas las leyes naturales. No se parece a nada que haya pisado jamás la estrella Verdén. ¿Acaso es una bestia de tipo fantasma? ¿Esa rareza legendaria que solo un domador entre 1.000.000 logra despertar bajo la voluntad de los cielos? El impacto psicológico es devastador. Félix pierde por completo su voluntad de lucha y cae de rodillas contra el suelo, tragado por una desesperación absoluta. El dominio de enlace comienza a fracturarse en pedazos. Segundos después, ambos somos expulsados de vuelta al mundo real. La conmoción estalla de inmediato. ¿Qué demonios acaba de pasar? Félix ha sido aniquilado por completo. ¿No se suponía que la bestia de Mark era un simple y débil parásito? ¿Cómo es posible que posea un poder tan abrumador? La multitud entra en un frenesí de pura confusión y asombro. Yo los ignoro por completo. Ellos no lo entienden. Esto es solo el preludio de mi verdadero imperio. Cuando mi enjambre alienígena alcance su máxima evolución, engendrará formas de vida aún más aterradoras. Seres supremos, como la mismísima Madre Reina. Pero justo en ese momento de gloria, el profesor Terry aparece como un fantasma y me aparta de la multitud. Mark, será mejor que me expliques todo esto ahora mismo. Dejo escapar un profundo suspiro y le relato mi versión de los hechos. Ya veo, murmura el profesor Terry con los ojos entrecerrados, cambiando de tema rápidamente. ¡Déjame ver a tu bestia! Su tono lo delata. No tiene la menor intención de castigarme. Su instinto de domador simplemente arde de curiosidad por saber qué clase de monstruo es capaz de reducir a un élite como Félix a semejante estado patético. Sin embargo, en ese momento, la puerta se abre de un golpe. Irrumpen dos figuras de autoridad. El tutor de Félix, el señor Gordon, y la profesora de educación física, la señorita Penny. Terry, tu alumno acaba de masacrar a la bestia de Félix y ha pisoteado el honor de mi estudiante frente a toda la academia. ¿No crees que ha cruzado una línea imperdonable? Ante la furia ardiente del señor Gordon, mi profesor, el señor Terry, no retrocede ni un solo milímetro. Los estudiantes de primer año tienen la sangre hirviendo. Un pequeño choque de auras es perfectamente normal en su entrenamiento. Pero, señorita Penny, ¿acaso usted también viene a presentar una queja formal?
¡Te equivocas de bando! Terry. Mi única intención aquí es saciar mi curiosidad sobre el tipo de bestia suprema que Mark ha logrado criar. Y con una sonrisa enigmática, la señorita Penny fija su intensa mirada en mí. Saludos. Seré su instructor de combate este año. ¿Me permites observar a tu bestia? Por supuesto. Respondo, sin titubear ni un segundo. Después de todo, en este mundo regido por el poder, el instructor de combate dirige las clases más cruciales de doma de bestias. No tiene sentido ganarme un enemigo poderoso en mi primer día. Un momento. El rostro del señor Gordon se ensombrece por completo. Había traído a la señorita Penny para respaldar al engreído de Félix. No para presenciar esto. Relájate. Interviene ella con voz afilada como el hielo. Si la bestia de Mark obtuvo la victoria mediante trucos sucios, me encargaré de darle su merecido. Una sonrisa siniestra se dibuja en mis labios. Solo esperen a ver la verdadera pesadilla que acecha ahí dentro. Dudo mucho que logren mantener esa actitud arrogante. Con ese pensamiento en mente, invoco mi carta de espacio dimensional y permito que los 3 maestros crucen el umbral hacia mi territorio. Al cruzar, los envuelve una imponente caverna subterránea, sumergida en una oscuridad tan densa que parece devorar la mismísima luz del mundo. Estoy a punto de conjurar una antorcha mágica, pero la señorita Penny chasquea los dedos con pura autoridad. Anguilas del trueno. 3 imponentes serpientes eléctricas de un deslumbrante color blanco plateado se materializan en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. Las bestias emiten un violento pulso de energía pura. Un resplandor cegador estalla de golpe, inundando hasta el último rincón de mi oscuro dominio. Mis ojos se entrecierran como los de un depredador al acecho. Si tan solo lograra que uno de mis abrazacaras parasitara a una de esas anguilas del trueno, nacería un alienígena capaz de generar alto voltaje y acechar a sus presas brillando entre las sombras. Solo de visualizar esa monstruosa evolución, un escalofrío de pura excitación recorre mi espalda. Señorita Penny preguntó con una calma escalofriante. ¿Existe alguna posibilidad de que me obsequie una de esas bellezas? Por lo que sé, los domadores de bestias más poderosos pueden mantener múltiples espacios dimensionales y poseer un ejército infinito de criaturas. Estas anguilas del trueno podrían ser la invocación más débil en la colección de la señorita Penny. Incluso si quisiera darte una a este nivel, tu mente aún no podría controlarla. Un domador que carece del poder absoluto terminará siendo devorado por su propia creación. ¿Perder el control? Pienso para mis adentros. Los xenomorfos operan bajo una jerarquía de colmena absoluta. ¿Acaso esa regla cambiaría ahora que son bestias domadas? No. Sacudo la cabeza con firmeza. No hay nada que temer. Si mi fuerza actual no es suficiente, entonces solo tengo que volverme invencible. Si mi reina alienígena está destinada a ser la emperatriz demoníaca, entonces mi único camino es ascender como el rey demonio supremo. A medida que descendemos hacia el abismo, la señorita Penny siente que la atmósfera cambia. Señor Terry, señor Gordon, ¿no creen que esta cueva es colosalmente inmensa? El techo se eleva a más de 3 pisos de altura, y desde que cruzamos la entrada, un siseo escalofriante resuena desde las sombras más profundas. Es un sonido que hiela la sangre y trae consigo un terror que perfora hasta los huesos. El rostro del señor Terry palidece de golpe. Se supone que la bestia de Mark es un atrapacaras, ¿verdad? Es solo un insecto. ¿Para qué diablos necesitaría un dominio tan gigantesco? 10 minutos después, finalmente irrumpimos en la cámara principal del nido. En el instante en que sus ojos captan la escena, los 3 maestros quedan petrificados. Mock. ¿A esto le llamas un atrapacaras? Al otro extremo de la caverna, la reina alienígena aguarda el acecho, incluso con sus patas encorvadas. Su imponente figura alcanza los 2 pisos de altura. Y a sus espaldas, interminables hileras de huevos pálidos se pierden en la oscuridad.
El imponente Triceratops de Félix yace como simple basura a un lado, con un atrapacaras aferrado brutalmente a su rostro. El señor Terry traga saliva con dificultad. Mark, por favor. ¿No me digas que este monstruo evolucionó de un atrapacaras? Bueno, no es exactamente una evolución. Esta es simplemente la forma definitiva de un atrapacaras cuando alcanza su madurez. Los ojos de los tres maestros casi se salen de sus órbitas al mismo tiempo. Su mirada aterrada baja hacia la alfombra de huevos masivos. Si lo que dice Mark es cierto, cada una de esas esporas infernales podría convertirse en un titán como este. No exactamente. Solo las hembras alcanzan esta magnitud colosal. Los machos son bastante más pequeños. De repente, el señor Terry comprende la aterradora verdad. Es como una colonia de hormigas. La reina supera en tamaño y poderío a cualquier obrero por un margen abismal. Sin embargo, juzgando por este ecosistema de pesadilla, la reina se está reproduciendo por partenogénesis. Mientras tenga espacio y biomasa, su ejército se expandirá hasta el infinito. Eso rompe toda lógica conocida, Mark. ¿Cómo engendraste a semejante pesadilla? ¿Acaso es una bestia del linaje ancestral de la era prehistórica, en la antigüedad remota? Los niveles de oxígeno de la estrella verde eran tan puros que daban vida a abominaciones gigantescas. Incluso un simple mosquito de esa era parecería un monstruo colosal en nuestros días. Siguiendo esa lógica, el señor Terry no puede evitar atar cabos falsos. Quizás Mark descubrió el genoma de este alienígena en algún pergamino prohibido de domadores y lo usó para resucitar a este demonio. No. Se equivoca por completo. La señorita Penny interrumpe con voz tajante, destrozando la teoría del señor Terry. Esto no pertenece a ningún linaje antiguo. La bestia de Mark es de la clase fantasma. Tanto las bestias comunes como las ancestrales nacen del ciclo natural de la estrella verde. Pero la clase fantasma trasciende todas las leyes mortales. Un segundo. ¿Qué la hace estar tan segura de eso? El señor Gordon se niega a aceptar una realidad tan abrumadora. Si eso es verdad, entonces Mark es incuestionablemente el rey absoluto de esta generación. Y ya no habrá forma de proteger el orgullo de Félix. Pero la señorita Penny guarda silencio. En su lugar, da un paso al frente y comienza a escanear las macabras esferas de la reina. Una carta dorada brilla en su mano, emitiendo un pulso de luz reveladora que baña los huevos misteriosos. Este ser alienígena posee una estructura biológica que desafía el carbono. Toda forma de vida conocida en este planeta se erige sobre cimientos orgánicos de carbono. Solo una entidad de clase fantasma puede romper esas cadenas y utilizar elementos desconocidos para forjar su anatomía y a este monstruo. La señorita Penny decreta con una certeza inquebrantable. Es una forma de vida forjada en minerales. Analizar, estructurar, incubar y materializar a un ente nacido puramente del abismo de tu imaginación. Esa es la verdadera marca de un domador de clase fantasma. El señor Gordon queda completamente mudo por el shock. Aprovecho el instante de debilidad y mantengo una postura implacable. Señor Gordon. Es cierto que mi reina devoró a la bestia de Félix, pero fue él quien buscó su propia condena al desafiarme. Espero que le deje muy claro que no vuelva a actuar con tanta arrogancia en el futuro. ¡Me parece perfecto! La voz del señor Gordon de repente estalla con el doble de volumen. Justo cuando me preparo para el impacto de su aura, el señor Gordon se abalanza y toma mis manos con fervor. ¿Qué te parece si te transfieres a la clase 6? Te coronaré como el presidente absoluto y me haré cargo de todos tus banquetes durante los próximos 3 años. Un momento. Este no era el guión de un villano. ¿A dónde demonios se fue toda su sed de sangre? El señor Terry lo empuja a un lado con furia. ¡Gordon! ¡Maldito buitre! ¿Intentas robarme a mi discípulo estrella? Solo espera y verás. El señor Gordon saca su carta dimensional y huye a toda velocidad. ¡Maldición! Ese zorro va directo a lamerle las botas al señor Wayne. Mark, tú solo concéntrate en expandir tu imperio de atrapacaras
Yo seré tu escudo absoluto en esta academia. Dicho esto, el señor Terry invoca su carta y huye también. Este giro brusco de los acontecimientos me deja parpadeando en confusión. ¿Y quién se supone que es ese tal señor Wayne? Es simplemente el director general de tu grado académico, responde la señorita Penny con una dulce sonrisa, a juzgar por su desesperación al correr. Probablemente estén a punto de iniciar una guerra sangrienta para decidir quién se queda con el genio del siglo. Félix demuestra un talento innegable. Pero, ¿quién desataría una guerra por una bestia de linaje antiguo? ¿Teniendo a un tipo fantasma frente a sus ojos? En fin, el ciclo de eclosión de tus criaturas está por reiniciar. Te dejaré a solas con ellas. Tras esas palabras, la señorita Penny desapareció del espacio de las bestias. En ese instante exacto, el imponente Triceratops que yacía a mi lado se desplomó con estrépito. Su vientre comenzó a hincharse y retorcerse de forma grotesca, con un estallido repugnante y visceral. Un xenomorfo completamente formado desgarró la carne del Triceratops. Aún recuerdo cuando mi reina alien era solo una cría. Una pesadilla de apenas 1 metro de altura, pero esta nueva aberración poseía un exoesqueleto muchísimo más colosal, sobresaliendo de su cráneo oscuro. Lucía las imponentes crestas óseas de su antiguo anfitrión. Desde hoy, serás conocido como el Alien Triceratops. Extendí mi mano para acariciar su temible cabeza. La gloria del examen de clasificación será toda tuya. Mi reina alien es infinitamente superior en poder puro. Desatar su furia dejaría paralizada a cada alma de la Academia de Élite Hatching. Sin embargo, ella ya había evolucionado, desarrollando su glándula de cría para expandir nuestro imperio. Es cierto que, en situaciones de vida o muerte, podría desprenderse de su saco ovíparo para defender a la colonia. Pero ese proceso la sometería a una agonía indescriptible y un simple examen de clasificación. No justifica hacer sufrir a mi soberana absoluta solo para alimentar mi ego. Durante los días siguientes, me aislé casi por completo dentro del espacio de las bestias. Consumí tarjetas de recursos para sintetizar montañas de alimento, permitiendo que los abrazacaras engendrados por mi reina iniciaran su implacable ciclo parasitario en un abrir y cerrar de ojos. Más de 30 xenomorfos letales habían nacido en mi dominio oscuro. El Alien Triceratops también alcanzó su madurez de forma explosiva, convirtiéndose en la segunda fuerza más devastadora de mi creciente ejército de pesadilla. Pero entonces, sin previo aviso, una luz roja parpadeó en el sistema de mi dimensión. Alerta crítica, espacio y reservas de alimento insuficientes. Por favor. Recargué el sistema inmediatamente. Saqué mi tarjeta de recursos con una mueca de pura frustración. Había quemado toda mi fortuna alimentando a este enjambre en los últimos días. Y ahora estaba en la ruina absoluta. Sin embargo, si no resolvía esta crisis de recursos y territorio, la evolución de mi colonia se estancaría para siempre. Tendré que buscar al maestro Terry para solucionar esto. Pero, justo cuando me disponía a salir, una transmisión resonó desde mi tarjeta dimensional. Atención a todos los novatos de la Academia de Élite Ching. Repórtense de inmediato en la arena principal para el examen de clasificación. El examen de clasificación había estado tan inmerso en mi evolución que casi lo olvido. Recuperé la compostura y corrí hacia el campo de batalla, donde ya se había congregado toda la academia. Al encontrar al maestro Terry, le confesé que mis fondos estaban en cero absoluto. Su rostro palideció por la sorpresa. Después de todo, las tarjetas de recursos para novatos debían durar 1 semestre entero. Un momento. ¿Cuántos xenomorfos controlas exactamente en este momento? El maestro Terry había dado en el clavo de inmediato, incluso con el apetito voraz de tu reina. Es imposible que ella sola consumiera tanta energía, a menos que... ¿Esos huevos ya eclosionaron y se convirtieron en bestias adultas? Una reina, un Alien Triceratops y unos 37 machos letales.
diría yo. Al escuchar mi respuesta con tanta calma, el maestro Terry comenzó a temblar visiblemente. Eso es una completa locura. Se supone que eres un domador de bestias, no el maldito dueño de una granja de monstruos. Escucha, Mark, solo intenta mantener un perfil bajo hoy. Yo me encargaré de conseguirte más recursos. Asentí, esbozando una sonrisa afilada. Fue entonces cuando sentí una mirada clavada en mi nuca. Un estudiante me observaba con ojos fríos y calculadores. Era Shane, el prodigio de la clase 3. El genio indiscutible que había obtenido el segundo lugar en los exámenes de ingreso de la ciudad. Un talento fuera de serie. Él es tu mayor rival el día de hoy. Aunque su bestia no le llega a los talones a la tuya. Antes de que el maestro Terry pudiera terminar su advertencia, los altavoces declararon el inicio oficial de la masacre. Las reglas eran claras. Cada estudiante debía sincronizar su tarjeta dimensional con la terminal de pruebas y ordenar a su bestia que interceptara y destruyera un dron blindado a toda velocidad. Una premisa simple, pero diseñada para evaluar la resistencia, el poder destructivo y la autoridad absoluta del domador sobre sus criaturas. Cuando la primera clase pisó el campo de batalla, la pantalla colosal en el centro del estadio se encendió, transmitiendo la acción en vivo. Saqué mi pequeña libreta, listo para registrar el nombre de cualquier incauto que poseyera una bestia digna. ¡Qué criatura tan interesante! Una verdadera lástima que pronto se convertirá en un simple nido para mis abrazacaras. Pero tras observar varios combates, ni una sola criatura fue digna de mi atención. Casi todos invocaban bestias de linajes mediocres y comunes. Y lo que es peor, estos novatos ni siquiera sabían cómo ejercer un dominio real sobre ellas. Sus monstruos corrían en dirección contraria o se quedaban pasmados como estatuas de piedra. ¿De verdad este es el nivel de la supuesta élite?, murmuré con evidente decepción. Apenas han pasado 7 días. ¿Qué esperabas? No todos son unos monstruos antinaturales como tú. El maestro Terry me dio una fuerte palmada en el hombro. Es el turno de nuestra clase. Ve y muéstrales lo que es el verdadero terror. Asentí, caminando hacia la arena con mi tarjeta dimensional, ardiendo en mi mano. Un destello cegador de luz espiritual me envolvió por completo. Al abrir los ojos, me encontraba en una inmensa dimensión de pruebas totalmente en blanco. Estudiante Mark, por favor, elija su bestia para la evaluación. 3 hologramas de mis monstruos brillaron frente a mí. Extendí la mano y sellé mi elección. El imponente alien Triceratops se materializó con un rugido ensordecedor. Y haz pedazos a ese objetivo. La pesadilla acorazada soltó un bramido que hizo temblar el aire. Y se lanzó en una embestida frenética. Con su colosal estructura y una agilidad espeluznante, devoró el kilómetro de distancia en un parpadeo. Entonces, giró su cuerpo y desató un letal latigazo con su cola. Y con un estruendo brutal, partió la máquina blindada limpiamente por la mitad. Todo el estadio quedó sumido en un silencio sepulcral. Desde la invocación hasta la aniquilación total, el acto completo había durado menos de 3 minutos. 1 segundo. ¿Mis ojos me engañan? Esa velocidad es completamente absurda. ¿Qué demonios es esa aberración oscura? Eso definitivamente no pertenece a ningún linaje de bestias conocido. Mientras tanto, al otro lado del portal, el maestro Terry ya me esperaba con los ojos desorbitados. Bien hecho. En sus planes originales, yo solo iba a destacar un poco en este examen. Pero la realidad terminó destrozando por completo la visión del mundo de todos. Entre todos los novatos de primer año, es imposible imaginar que alguien pueda superar esta hazaña. Y como era de esperarse, en cuanto el último estudiante termina la prueba, se revela la lista de los 100 mejores, con mi récord de 3 minutos. Me corono en el primer lugar, aplastando a Claire, la supuesta reina de los rankings. Pero este examen de nivelación es solo el calentamiento.
Inmediatamente después, nos sepultan bajo una avalancha de clases intensivas. Todo para prepararnos para los verdaderos torneos académicos que se avecinan. Un día, mientras voy de camino al aula, el profesor Terry corre hacia mí, sudando frío. ¡Por fin te encuentro! ¿Qué sucede? ¿Acaso el profesor Gordon movió sus hilos para robarme y llevarme a la clase 6? Tranquilo. No tengo el más mínimo interés en pisar la clase 6. Pero su rostro se tensa. No se trata de ningún traslado. Gordon no tiene el poder para arrebatarte de mis manos. Es el consejo estudiantil. El profesor me arrastra hacia el rincón más oscuro de las escaleras, mirando a todos lados como si fuéramos casados. Escúchame bien. Si intentan obligarte a firmar cualquier cosa, diles que necesitas más tiempo para pensarlo. ¿Un contrato? ¿El consejo estudiantil realmente tiene ese nivel de autoridad? Levanto una ceja, intrigado. Es evidente que en este mundo, ese consejo opera a un nivel completamente distinto al que yo conocía. ¿Qué clase de contrato? ¿Exactamente? Aún no puedo asegurarlo. Es solo una corazonada. Puede que tengan intenciones mucho más oscuras en mente. Sea como sea. No pongas tu firma en ningún papel. Y con esa advertencia final, me empuja hacia el pasillo y desaparece como un fantasma. Las verdaderas garras del consejo estudiantil se hacen notar. Si hasta un maestro como Terry les tiene terror, pero no importa qué monstruo envíen, yo mismo lo aplastaré, con esa resolución ardiendo en mi pecho. Calmo mi respiración y entro al aula de clases, pero en el instante en que mi cuerpo toca la silla, una voz arrogante retumba desde la puerta. ¿Está Mark en este agujero? ¿Y tú qué quieres? Saludos. Soy Van, de segundo año. Clase 3. Vengo del departamento de organización del consejo estudiantil. Nuestro líder exige verte ahora mismo. Ben lanza una mirada despectiva al horario de clases en la pizarra. Perder un par de lecciones de educación general no te matará. Nosotros le notificaremos al profesor. Mi mirada se vuelve gélida. ¿Notificar? Esa es la palabra de un tirano dando una orden absoluta pula. No la de alguien pidiendo permiso. Aún así, decido seguirle el juego, solo para ver qué clase de trampa han preparado. Ben me guía hasta el campo de entrenamiento, donde un grupo de élite ya me está esperando. Así que tú eres Mark. El sujeto que descansa en una silla como si fuera un trono rompe el silencio. Permíteme presentarme. Soy Flynn, líder del departamento de organización del glorioso consejo estudiantil. Devorar el examen de nivelación en tan solo 3 minutos. Un resultado francamente perturbador. ¿Qué dices? ¿Te interesa unirte a nuestras filas? Al ver mi muro de silencio, Flynn sonríe y continúa. El dominio de las bestias no se alimenta solo de talento. Los recursos son la verdadera sangre de la evolución. Para evitar que diamantes en bruto como tú se pudran en la miseria, el consejo estudiantil te ofrece nuestro soporte absoluto. Después de todo, tus padres no son más que un par de obreros ordinarios. Si mis fuentes no me fallan, un tic recorre mi ceja involuntariamente. ¿Han escarbado en mis raíces familiares en menos de un día? Este consejo estudiantil es una serpiente mucho más venenosa de lo que imaginé. Entonces, ¿cuál es el precio de mi alma? Hablar de precios es demasiado dramático. Amigo mío, Flynn esboza una sonrisa depredadora y saca una gruesa pila de documentos. Si el gran Mark está dispuesto a aceptar nuestra generosidad, solo tiene que estampar su firma en este contrato. Déjame analizarlo primero. Arrebato los papeles de sus manos y mis ojos escanean cada línea. A primera vista, no hay ninguna cláusula que huela a trampa. De hecho, los términos son absurdamente generosos. Apoyo financiero ilimitado. Un plan de evolución diseñado para mis 3 años de preparatoria. E incluso mentores de élite exclusivos para los torneos de bestias. ¿Será posible que el consejo estudiantil sea un nido de ángeles guardianes? Pero justo cuando esa ridícula idea cruza mi mente,
La cláusula final hace que mi sangre se congele. La primera opción de ingreso a la universidad del estudiante será controlada y gestionada enteramente por el consejo estudiantil, que yo sepa. En este sistema los estudiantes tienen el derecho de postularse a 3 opciones distintas. Por lo tanto, aunque la primera opción termine en desastre, siempre y cuando la segunda o la tercera sean seguras, tu futuro en una buena academia está garantizado. A menos que haya un secreto oscuro en el sistema de este mundo que yo aún ignore. Recordando la advertencia de Terry, rechazó la oferta de golpe y le arrojó el contrato a la cara, pero en cuanto giro sobre mis talones para marcharme, Ben y otro matón se cruzan en mi camino, formando un muro humano. ¿Qué significa esto? ¿Van a usar la fuerza bruta para atarme? No te equivocas, Mark. No somos escoria de tan bajo nivel. Si sientes que el contrato es indigno de tu grandeza, eres libre de quejarte por los canales oficiales. Es solo que nuestro compañero Morgan observó la transmisión de tu examen y está ardiendo en deseos de aplastar al supuesto domador genio. Contengo un largo y pesado suspiro. Esta es su patética demostración de poder. Clásica intimidación barata de preparatoria. Pero si lo están usando como su perro de ataque. Los genes de su bestia deben ser un manjar exquisito. Un objetivo perfecto para mi asimilación genética. Llevo mi mano hacia la tarjeta de mi espacio bestial. Listo para desatar un duelo a muerte. Pero Morgan niega con la cabeza, esbozando una sonrisa sádica. No necesitamos tanta formalidad. Arreglemos esto aquí y ahora. Un momento. ¿Las bestias pueden masacrarse en el mundo real? Entonces devóralos a todos. Triceratops alienígena. En una fracción de segundo. Una figura monstruosa desgarra el espacio y materializa su inmensa sombra en el campo. ¿Con que este es el famoso genio?, murmura Morgan, afilando su mirada mientras escanea a mi mutante. Pero el aura de su propia criatura no es algo que pueda ignorarse tan fácilmente. Un destello cegador estalla en el campo y la bestia de Morgan emerge. Flynn y su séquito no pueden evitar soltar una sonrisa arrogante. Aunque la bestia de Morgan es técnicamente de clase común, el respaldo del consejo estudiantil la ha llevado a una mutación absoluta, mientras que mi enjambre acaba de nacer. A sus ojos, carece por completo de experiencia en un baño de sangre real. Para todos los presentes, la balanza de esta batalla ya se había inclinado por completo a favor de Morgan. ¡Destrózalo! ¡Lobo de hierro! Al escuchar el rugido de Morgan, la bestia alza su gigantesca espada y la hace descender con una furia arrolladora sobre el Triceratops alienígena. Los espectadores contienen el aliento, esperando que el golpe le arranque la cabeza de cuajo. Pero el Triceratops da un paso al frente, desafiando a la muerte. ¡Clank! Un eco ensordecedor resuena cuando la criatura bloquea el ataque de frente. El asombro destella en los ojos de Morgan. Esa hoja está forjada con una aleación de acero negro, capaz de rebanar el hierro como si fuera papel. Y la fuerza bruta del lobo de hierro es simplemente monstruosa. Cada tajo desata toneladas de fuerza explosiva. Pero Morgan recupera su fría compostura. Después de todo, la fuerza física de su lobo no es su verdadera carta de triunfo. Su verdadera arma es la velocidad extrema. Podrás tener una defensa impenetrable y bloquear un tajo, pero ¿cuántos más podrás soportar si golpeas el mismo punto una y otra vez? Tarde o temprano, hasta la coraza más dura terminará por hacerse pedazos. Leyendo la estrategia de su amo, el lobo de hierro comienza una danza mortal, moviéndose como una exhalación y lanzando cortes implacables alrededor del Triceratops. Tras un diluvio de ataques, el acero finalmente penetra la placa ósea de mi alienígena. Un chorro de sangre verde salpica el campo de batalla, pero al instante siguiente, el lobo de hierro se cubre los ojos y retrocede tambaleándose. Su imponente espada se parte en 2 pedazos. ¡Qué demonios! ¡Morgan queda petrificado! Su bestia había asestado el golpe mortal. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Miren la espada del lobo de hierro. El grito de Ben atrae las miradas atónitas de todos.
El acero está devorado por agujeros humeantes de todo tamaño. ¿Acaso es la sangre del alienígena? Al mirar de cerca, la aterradora verdad sale a la luz. El líquido que mancha el acero es esa misma sangre verde. Y posee una corrosión letal. Los agujeros devoran el metal hasta que el ácido cae al suelo, desintegrando el arma por completo. Ypsilon, en ese preciso instante de caos, el Triceratops alienígena lanza un latigazo con su cola, usando toda su furia. El golpe impacta como un martillo directo en el cuello del lobo de hierro. Con un estruendo sordo y brutal, la bestia se desploma en la arena. Me quedaré con los genes de tu mascota. Te lo agradezco. Desde mi espacio espiritual, invoco a un abrazacaral recién salido de su letargo. Pero justo cuando el parásito está a punto de aferrarse al rostro de su presa, una cuchilla vuela desde las sombras y lo atraviesa de lado a lado. Me giro de golpe. Hay un segundo lobo de hierro de pie, irradiando un aura amenazante junto a Morgan. Jamás dije que usaría una sola bestia contra ti, Mark. Mientras más fuerte es un domador, más bestias puede someter a su voluntad. ¿O acaso ese bicho es lo único que has logrado criar? ¡Qué lástima! Mientras escupe su arrogancia, Morgan sigue invocando más poder. En un parpadeo, el campo se llena de energía. 4 lobos de hierro han rodeado por completo a su amo. Flynn sonríe con malicia, esperando que yo tiemble de terror o llore por su juego sucio, pero una sonrisa puramente demoníaca se dibuja en mi rostro. Morgan, tú mismo lo dijiste. Bestias mutadas como las tuyas requieren al menos medio año, tal vez un año entero para ser cultivadas. Pero con mis crías, solo necesito cosechar los frutos de tu sudor sin mover un dedo. Solo pensar en ese poder robado hace que mi sonrisa sea imposible de ocultar. No digas que no te advertí sobre tu inminente ruina. Una luz cegadora estalla en todas direcciones desde mi espacio espiritual. La escena que se revela deja a Morgan completamente congelado de terror. Hacia donde mire, un enjambre oscuro de alienígenas ha rodeado a sus lobos de hierro. No son tan titánicos como el Triceratops. De hecho, son más pequeños que sus bestias, pero lo superan en número más de 10 veces. Esto es imposible. Tengo que estar viviendo una pesadilla. En medio de su desesperación, los ojos de Morgan finalmente captan la verdadera ola de muerte que acabo de desatar. Mis abrazacharas. Todos han fijado sus ojos hambrientos de depredador en sus lobos de hierro. En sincronía, el enjambre entero se abalanza como un tsunami negro. En cuestión de segundos, cada uno de sus imponentes lobos es aplastado contra el suelo sin piedad. ¡No! ¡Detente ahora mismo! Al ver cómo los parásitos trepan por los rostros de sus preciosas bestias, el orgullo de Morgan se hace añicos. Mark, te lo suplico, no le hagas esto a mis compañeros. Mi futuro como domador será destruido para siempre. Yo lo miro desde arriba. ¿Y si tu bestia tuviera la ventaja, Niro? ¿Acaso habrías mostrado piedad por la mía? Mi voz corta el aire, fría y vacía de toda empatía. Ordena la infección total y absoluta de los 5 lobos de hierro. A un lado, Flynn y su grupo son estatuas de terror puro, incapaces de mover un músculo. Suelto una carcajada oscura. Guardo mi enjambre junto con mis nuevos recipientes mutados y me alejo dándoles la espalda. Más tarde, de vuelta en el aula, apenas logro tomar asiento cuando Claire, que se encuentra justo a mi lado, me susurra: buena jugada. Pero declararle la guerra al consejo estudiantil en el primer día no es exactamente brillante. La miro de reojo. ¿De verdad crees que tienen el poder para aplastarme? El consejo tiene garras mucho más afiladas de lo que crees. Durante años, han mantenido un yugo de hierro sobre las solicitudes universitarias en esta academia. Su conocimiento sobre la oscuridad de este lugar es mayor que el del estudiante promedio. Me inclino hacia ella, intrigado. De hecho, cuando intentaron reclutarme, el contrato tenía una extraña cláusula sobre la primera opción universitaria. ¿Qué secreto se esconde detrás de eso?
¿Alguna vez has escuchado hablar de las 10 de élite, las 10 academias supremas del país? No solo poseen recursos que rozan lo divino. Lo más aterrador es que solo los graduados de las 10 de élite tienen el derecho sagrado de entrar al reino de la Doma. Y esas instituciones supremas solo aceptan a quienes las marcan como su primera y única opción. Esa es la trampa mortal enterrada en el contrato del consejo. Si firmas ese pacto a ciegas, tu futuro de entrar a la élite queda encadenado a la voluntad del consejo. Al escuchar la verdadera red de manipulación, mi rostro se transforma en una máscara de hielo puro. Con razón el profesor Terry hizo hasta lo imposible para advertirme. Pero hay algo que no encaja. Los 10 de élite son la cima de este mundo. Si un estudiante logra entrar, el prestigio de la academia se dispara por las nubes. Entonces, ¿por qué los directivos permiten que el consejo estudiantil imponga su propia tiranía? Todo se reduce a un solo monstruo, murmura Claire con frialdad. Rex Sullivan. Su historial como domador de bestias es una maldita locura. Despertó su poder en la secundaria y masacró la competencia durante toda la preparatoria. Antes de su reinado, el consejo era patético, pero cuando Rex tomó el trono, lo reescribió todo con puño de hierro. Devoró todos los recursos de la academia para su propia facción. Nadie tenía las agallas para desafiar su aura abrumadora. Así que, por más turbios que fueran sus métodos, la escuela simplemente miró hacia otro lado. Ipsilon así. El consejo estudiantil mutó en un imperio intocable dentro de estos muros. Después de su dictadura, Rex siguió elevando el poder de sus elegidos. Frunzo el ceño. ¿Confundido? ¿Por cómo lo pintas? Casi parece un líder honorable. Llamarlo honorable es un error fatal, réplica Ella. Incluso tras ascender a los 10 de élite, Rex jamás soltó las cadenas con las que controla el consejo. ¿Recuerdas lo que te acabo de revelar? Esos contratos de sumisión hicieron que los clanes y las familias estallaran en rabia, pero Rex descendió en persona y aplastó sus quejas hasta reducirlas a polvo. Ese es el terror que infunde su solo nombre. ¿Y sigue siendo un simple estudiante? ¿O ya se graduó de este infierno? Tercer año de la Universidad Superior. Sus tentáculos lo abarcan todo. Es el único prodigio supremo que ha nacido en Hetching en las últimas 2 décadas. Se rumorea que ha forjado su propia red de sombras entre los 10 de élite. El director jamás se atrevería a cruzar espadas con Rex por un puñado de estudiantes insignificantes. Las piezas del rompecabezas por fin encajan en mi mente. Ya lo entiendo. Si la influencia de Rex es tan gigantesca, jurarle lealtad al consejo es venderle tu alma al mismísimo Rex. Y como los tronos en los 10 de élite son escasos, ¿cómo se asegura Rex de que los elegidos de Hetching sigan siendo sus perros falderos? Es el sistema perfecto. Él monopoliza las recomendaciones. Quien logra ascender a la cima, lo hace besando sus botas, encadenado a una deuda eterna. Vaya, no eres tan ingenuo como aparentas, dice Claire, con un destello de genuina sorpresa en sus ojos. Mi deducción acaba de clavar lo que a ella le costó años de espionaje en las sombras. Cada alma que pisa los 10 de élite termina arrastrada al mismo territorio que gobierna Rex. Una sonrisa afilada se dibuja en mi rostro. ¿Por qué revelarme tus cartas? No me digas que planeas usarme como tu espada para decapitar al consejo estudiantil. Te equivocas. Si sea Claire con una voz cargada de veneno. Yo quiero exterminar a Rex Sullivan. Quiero ver su imperio en cenizas y su legado pisoteado en el barro. Mientras pronuncia su condena, un aura carmesí tiñe su mirada. ¿Qué atrocidad cometió Rex contra ella? Mi mente calcula rápido. Se llevan al menos 5 o 6 años de diferencia. Cuando ese tirano reinaba en estos pasillos, Claire apenas era una niña inocente. ¿Qué clase de deuda de sangre podría existir entre ambos? Pero Claire sella sus labios. Se levanta en silencio. Le da la espalda a mis dudas. Y se desvanece entre las sombras. Mientras tanto,
En la oficina del profesor Terry. El profesor Gordon abre la puerta de una patada. Tu alumno Mark acaba de firmar su sentencia de muerte. Lanza su teléfono con furia sobre el escritorio. Terry frunce el ceño, molesto por la interrupción. Pero al ver la grabación en la pantalla, el aire se escapa violentamente de sus pulmones. ¿Lo estás viendo? Mark acaba de humillar a un oficial del consejo en combate. Esos perros rabiosos no perdonarán esto. Si te tiemblan las piernas para defenderlo, pásalo a mi clase de inmediato. Yo mismo me enfrentaré a ese maldito imperio. Ante su grito de guerra, Terry le clava una mirada fría y calculadora. ¿En serio crees que tu poder es suficiente? Rex Sullivan llevó a una estudiante hacia su propia perdición, solo por cuestionar su autoridad. Los clanes familiares clamaron por su cabeza. El director estaba a punto de aniquilar al consejo. Y entonces, Rex descendió desde Imperio y la tormenta entera fue silenciada en una sola noche. ¿Qué te hace pensar que un simple profesor puede desafiar a ese monstruo? Gordon, aprieta los puños. Entonces, ¿me estás diciendo que abandonemos a Mark a su suerte? Terry suelta un suspiro cargado de presión. Por supuesto que no. Aunque en el fondo, la sola idea de cruzarse en el camino de Rex le hela la sangre. Pero al mirar la grabación de nuevo, su sangre de domador comienza a hervir. Apenas van 8 días de clases. Y Mark ya comanda un maldito enjambre alienígena. En toda su vida como instructor marcial, jamás había presenciado un talento tan monstruoso y aterrador. Si existe alguien en este mundo capaz de hacer pedazos la dictadura de Rex Sullivan, ese prodigio es, sin duda, Mark. Horas después, la profesora Penny nos saca de clase a Claire y a mí. Veo que el caos los persigue a donde van. Suspira ella. El primer día destrozan a Félix y ahora le declaran la guerra al consejo estudiantil. Me encojo de hombros. ¡El karma los alcanzó! No es mi culpa. Fueron ellos quienes vinieron a buscar su propia tumba. Ah, ¿casi? Los labios de Penny se curvan en una sonrisa astuta. Pero eres tú el que devoró todos sus recursos. Esos abrazacaras tuyos. Ya infectaron y asimilaron a la bestia de Morgan, ¿verdad? Si tu enjambre procesa esos genes mutados, ni los dioses saben qué clase de poder abismal vas a despertar. Como sea, los llamé por un asunto de suma importancia, el torneo de novatos. Las academias más prestigiosas de Haichen colisionarán en una guerra total de domadores. Y nuestra academia solo tiene 4 asientos en la mesa. Ustedes dos son mis haces principales. Shane de la clase 3 será nuestro escudo. Y Félix de la clase 6 completará el escuadrón. Clare no puede ocultar su disgusto. ¡Es una broma! Hay docenas de novatos con un aura superior a la de Félix. La profesora Penny asiente, dándole la razón. En poder bruto. Félix es basura. Pero su linaje nada en oro. Su padre juró que si su heredero entra al torneo, bañará a la academia con un financiamiento divino. Así que llevaremos un peso muerto al campo de batalla. Ustedes 3 no pueden cometer un solo error, o nuestro prestigio caerá al abismo en este torneo. Por cierto, el líder del clan de Félix dejó claro que si necesitamos más capital, solo tenemos que chasquear los dedos. Una sonrisa siniestra cruza mi rostro. Sin dudar ni un segundo. Tranquila, yo me encargaré de sacarle jugo a Félix. El reloj avanza inexorable. Y el atardecer marca el inicio del verdadero juego. La clase de domadores del profesor Penny comenzó con pura teoría. 20 minutos después, nos dio luz verde para entrar a nuestros propios dominios. Pero antes de empezar, él se acercó directamente hacia mí. «Yo también voy», exclamó Clare, abriéndose paso entre la multitud. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Zayn, con el rostro lleno de confusión. Tranquilos, no es nada del otro mundo. Mi cepa está a punto de mutar. Así que le pedí al profesor Penny que me cubriera las espaldas.
Entonces llévame contigo, por supuesto. Asentí con calma. Invoqué mi tarjeta de dominio. Y con un pulso de energía, invité a todo el grupo a mi territorio personal. Un destello cegador nos envolvió. Ipsilon de pronto. Estábamos dentro de una inmensa caverna subterránea. Mark, ¿a qué te referías con cubrirte las espaldas? Antes de que pudiera responder, una aura helada desde las profundidades los golpeó de lleno. Un escalofrío siniestro recorrió la espina dorsal de Zane. Es exactamente lo que escuchaste. El crecimiento de Mark como domador es simplemente monstruoso. Las mutaciones no deberían ocurrir hasta el segundo año de academia. Pero este parásito devora la genética de su anfitrión. Esa asimilación es el catalizador perfecto para una evolución prematura. Al final del día, una cepa sigue siendo una bestia salvaje. Si reconoce a su domador como el macho alfa, se someterá sin dudarlo. Pero en el instante en que huela tu debilidad, ignorará tus órdenes por completo. Y en el peor de los escenarios, clavará sus colmillos en la garganta de su propio maestro. Seré brutalmente honesto contigo. Aunque el torneo de novatos esté a la vuelta de la esquina, si tu bestia muestra una sola gota de instinto asesino hacia nosotros, la aniquilaré en este mismo instante. Asentí en silencio. Sabía perfectamente que este parásito daría luz a una criatura de pesadilla tras devorar la sangre del hombre lobo. Pero si las cosas se salían de control, tal como advertía el profesor Penny, exterminarlo ahora mismo era la única opción lógica. Mark, ¿puedes sentir si el parásito ya terminó de fusionarse con su huésped? Aún no. Respondí, negando lentamente con la cabeza. El profesor Penny asintió con semblante sombrío. Y para no dejar nada al azar, liberó su propia bestia. ¡Despierta! ¡Infierno! Un rugido sordo sacudió la tierra, y un torrente de fuego estalló frente a nosotros. En cuestión de segundos, un titán abrasador, hecho de pura llama, se alzó imponente en la caverna. Eso es una chepa. ¡Parpadee! Completamente atónito. Según los manuales, las cepas debían ser organismos biológicos. Pero esta cosa rompía todas las reglas del sistema. ¿Quién dictaminó que una bestia debe estar hecha de carne y hueso? El maestro Penny sonrió, rebosando una confianza absoluta. Esa limitación solo existe porque los novatos como ustedes aún no soportarían la carga mental y física. Por ahora, deben conformarse con bestias básicas para forjar su fuerza espiritual. El verdadero camino del domador no comienza hasta llegar a la universidad. Fascinante. Una curiosidad morbosa nació en mí. ¿Qué pasaría si mi parásito intentara devorar infierno? Pronto. Llegamos a las entrañas más oscuras de la caverna. La reina de la colmena descansaba en su trono de sombras, con sus patas letales recogidas. Huevos parasitarios caían de su abdomen en un ritmo constante y perturbador. Si cada una de esas abominaciones lograra eclosionar, mi ejército de bestias superaría fácilmente los cientos de soldados. Así que este es el abismo que separa a un genio de los mortales. Zane murmuró, con los ojos inyectados en sangre por la envidia. A este paso, Mark será reclutado por las 10 grandes familias sin siquiera tocar el examen final. Pero el ojo crítico del profesor Penny notó el verdadero desastre inminente. Tus crías se están multiplicando mucho más rápido de lo que puedes controlarlas. Esta plaga en expansión está devorando todo tu espacio vital. Lo sé. Respondí con un suspiro pesado. Desde la infección hasta alcanzar su forma adulta, solo necesitan 48 horas. Y la reina da a luz a una legión entera cada 2 o 3 horas. Al principio, la ambición me cegó. Creí que si mi enjambre crecía infinitamente, me coronaría como el rey demonio de los domadores. Pero la realidad me golpeó en la cara. Mantener un ejército exige alimento, territorio y montañas de oro. Ya tuve que expandir esta zona del dominio. Y aún así se asfixian.
Algunas de mis bestias ya entraron en animación suspendida por la hambruna extrema. Estás atrapado en un callejón sin salida. El profesor apoyó una mano pesada sobre mi hombro, comprendiendo mi carga. Si Mark tuviera el respaldo financiero de un noble como Félix, sería un monstruo imparable. En ese preciso instante, el cuerpo del hombre lobo infectado comenzó a convulsionar violentamente. La reina de la colmena sintió la perturbación. Su ciclo de parto se detuvo en seco. Toda su instintiva malicia se fijó en el lobo agonizante. Un grupo de zánganos machos se puso en guardia, cada fibra de sus cuerpos tensa y lista para masacrar. La reina está tejada. Arqueé una sella, sintiendo el peligro. ¿Acaso la profecía fatal del profesor Penny estaba a punto de cumplirse? Penny lanzó una orden fría a su titán de fuego. Cualquier monstruosidad que salga de ese cadáver, si muestra los colmillos, redúcela a cenizas. La tensión no duró mucho. El pecho del hombre lobo estalló en una lluvia de sangre, y desde sus entrañas desgarradas, una pesadilla humanoide se abrió paso hacia la luz. Su mirada demoníaca barrió la sala entera. No había rabia visible, pero su sola presencia congeló el aire en nuestros pulmones. Mark, ¿puedes someterlo con una orden? El profesor Penny se tensó como una cuerda de arco. Jamás imaginó sentir una presión espiritual tan aplastante dentro del dominio de un simple novato. Siéntate, ordene, inyectando pura autoridad en mi voz. La criatura ni siquiera parpadeó. La reina de la colmena olió la insubordinación. Su aura estalló en una furia histérica. Lanzó un chillido ensordecedor en el lenguaje gutural del enjambre, pero el recién nacido la ignoró por completo. A la reina se le agotó la paciencia. Emitió un mandato de muerte absoluto a sus guerreros. 2 zánganos salieron disparados como relámpagos, dispuestos a destrozar al traidor y obligarlo a arrodillarse. Pero en la fracción de segundo en que se acercaron, 3 cuchillas de hueso puro brotaron de los nudillos del mutante. Un tajo brutal desgarró el aire, un destello plateado y gélido, y ambos zánganos colapsaron, cortados limpiamente por la mitad. Ni siquiera yo pude procesar esa velocidad absurda. La coraza de mis bestias es más impenetrable que el acero reforzado, y fueron partidas en 2 con un solo movimiento. ¿Qué clase de poder demoníaco es este yo? Las cuchillas negras de la cepa lobo brillan con una letalidad escalofriante. ¡Deténganse! Al ver que ambas bestias están a punto de chocar, lanzó la orden con una voz que no admite réplicas. Mi cría alienígena no es que sea rebelde por naturaleza. Acaba de desgarrar su camino hacia este mundo hace unos segundos. Su mente aún es un torbellino de puro caos y desorientación. Simplemente detectó la hostilidad aplastante de esas 2 bestias y contraatacó guiada por su instinto más salvaje. «Señor Penny», Clare gira hacia él, con el pánico brillando en sus ojos. ¿Qué hacemos con el monstruo de Mark para ella? Esta criatura ya es una amenaza incontrolable. Si lo dejamos suelto, hasta yo podría ser devorado. Tendremos que exterminarlo aquí mismo. Un destello de pura intención asesina cruza la mirada del señor Penny. Sin dudarlo un segundo, le da la orden de ejecución a Inferno. Espere. Señor Penny, agita las manos con desesperación. Pero el gigante de fuego ya se ha puesto en movimiento, con el puño envuelto en llamas. Carga como un meteorito directo hacia la cría del lobo. Pero justo cuando el golpe está a milímetros de impactar, mi bestia se desvanece en el aire. Un impacto devastador sacude cada roca de la caverna, como si un terremoto acabara de estallar. Clare contiene la respiración. Está aterrorizada por la fuerza bruta de Inferno, pero su mente no logra procesar lo que acaba de ver. ¿A dónde diablos fue a parar el monstruo de Mark? En ese preciso instante, la voz metálica del sistema resuena en mi cabeza. ¡Felicidades, domador! Tu cría ha experimentado una mutación perfecta y ha despertado la habilidad innata. Paso sombrío.
Me quedo congelado por un segundo. ¿Desde cuándo una mutación te regala habilidades mágicas? Así fue como esa sombra mortal esquivó la aniquilación. Paso sombrío. De repente, la cría de lobo se materializa de la nada a espaldas de Inferno. Alza su cuchilla negra y la entierra con una furia implacable en su hombro. Una onda de choque estalla en todas direcciones y el brazo de Inferno cae al suelo, amputado en un corte perfecto y brutal. ¡Dios mío! La mandíbula de Zain cae hasta el suelo. Jamás en su vida imaginó que mi recién nacida cría pudiera mutilar a la bestia de un profesor con casi 10 años de experiencia en combate. Señor Penny. ¡Detenga Inferno de inmediato! ¡Señor Penny! Él parpadea, saliendo de su estupor. ¿Qué acabas de decir? Perder una extremidad no es el fin del mundo para una bestia elemental. Inenés Esteran. Tal como esperaba. Inferno gira sobre su eje. Un torrente de fuego líquido desciende como una cascada. Envuelve el brazo cercenado y lo suelda de vuelta a su cuerpo. Mark, entiendo que tu orgullo no te deja abandonar a tu primera bestia, pero un monstruo que no se somete a su amo es una bomba de tiempo. Y lo que es peor, aún faltan 4 capullos por eclosionar. Si no exterminamos a este ahora, todo tu futuro se reducirá a cenizas. Se equivoca. Señor Penny, sé exactamente lo que estoy haciendo. Usted mismo me enseñó la regla de oro de este mundo. Mientras un domador tenga el poder absoluto, la bestia jamás se atreverá a desafiarlo. ¿Verdad? Nuestras miradas chocan en un duelo silencioso. El profesor encuentra algo en mis ojos que lo deja helado. Una convicción digna de un rey. Sabe que no estoy mintiendo. Está bien. Finalmente, cede ante mi férrea determinación. Le ordena a Inferno que retroceda y baje la guardia. Doy un paso al frente, caminando directo hacia las fauces de mi bestia. ¿Ya terminaste tu rabieta? La cría de lobo se queda en silencio. Sus ojos fríos me analizan, esperando a ver si el miedo me hace retroceder. De pronto, da un paso amenazante hacia mí. Es una prueba de dominancia. Si muestro debilidad, me desgarrará la garganta. No solo no huyo, sino que avanzo. Muy bien. Acortemos la distancia. Mi voz corta el aire como el hielo puro. Doy otro paso. Los xenomorfos son criaturas de enjambre. Su jerarquía es una ley absoluta. La dominación y la sumisión están grabadas a fuego en su código genético. Los lobos también respetan al líder supremo de la manada, pero un lobo salvaje siempre intentará destronar al alfa. Creo que ese maldito instinto animal es lo que está corrompiendo la mente de mi alienígena. Me observa acercarme, desafiando la muerte con cada paso. La criatura titubea. Su instinto asesino choca contra su lealtad genética. Guarda esa cuchilla ahora mismo. Y, para asombro de todos los presentes, el monstruo obedece, lentamente. Dobla sus aterradoras piernas y se arrodilla ante mí. Inclinando la cabeza, ha reconocido a su verdadero rey. Zane se frota los ojos, llorando que está alucinando. Estaba completamente seguro de que me haría pedazos, pero la doblegué sin mover un solo dedo, aplastando su rebeldía con el peso aplastante de mi aura. El señor Penny me observa. Atónito, finalmente, deja escapar el aire retenido. Es una maldita locura. Con un monstruo de este calibre bajo tu control, podrías destrozar el examen de admisión a la academia ahora mismo, aunque entrar a la élite de los 10 mejores sea un desafío. Cualquier universidad normal se pelearía por tenerte. Perfecto. Miro a mi letal asesino arrodillado y asiento con una sonrisa de pura arrogancia, pero en ese preciso instante de triunfo, la carne se desgarra. Y 4 monstruos más revientan los cuerpos de los hombres lobos restantes. La tensión vuelve a dispararse en la caverna. Todos se preparan para un baño de sangre. Sin embargo, estas 4 crías no tienen ni una gota de rebeldía en sus venas. En el segundo, que tocan el suelo, caen de rodillas ante su señor demonio.
Felicidades, anfitrión. Tu enjambre ha despertado una nueva habilidad maestra. Fusión. ¿Fusión? Arqueo una ceja y dejo que la palabra escape de mis labios. Al segundo siguiente, una fuerza invisible arranca a las 4 crías del suelo, disparándolas como proyectiles hacia el primer lobo. ¡Por todos los cielos! ¿Qué diablos es esto? ¡Una habilidad evolutiva! El señor Penny se queda sin aliento. Sus ojos a punto de salirse de sus órbitas. Es un veterano. Y sabe muy bien la locura que tiene frente a él. Una técnica nacida directamente de la mutación. Pero, ¿cómo es esto humanamente posible? Una mutación normal solo cambia el aspecto físico de una bestia. Que nazca con una habilidad mágica es un milagro que solo se ve en los mitos más antiguos. Mientras tanto, las 4 sombras se derriten como metal líquido, fusionándose con la carne y el hueso de mi primer asesino. Parpadeo. Fascinado. 5 demonios se acaban de convertir en uno solo. Inmensamente superior. ¿Pero no acabo de perder la ventaja numérica de mi ejército? Dudo un segundo. Y luego susurró una orden al viento. Separarse. En el instante en que hablo, el gigantesco lobo tiembla con violencia. Y las 4 crías originales brotan de su cuerpo como espectros letales. Es imagen reflejo. La revelación me golpea como un rayo. Es el mismísimo maestro de la espada de Warcraft 3. El paso sombrío es idéntico a su caminata por el viento. Fusión y separación son la maldita habilidad de imagen reflejo. Si sigo evolucionando a mi enjambre, ¿llegará el día en que pueda desatar una tormenta de espadas y arrasar con el mundo entero? Esa fantasía me hace girar hacia el profesor, con los ojos brillando de ambición. Señor Penny, ¿todas las bestias aprenden magia al mutar? ¡No! Muchacho, solo una fracción minúscula. Aquellos destinados a convertirse en leyendas. Así es. Sin embargo, las habilidades ocultas pueden despertar. Todo depende de la sangre y el sudor, compartidos entre el domador y su bestia. Asiento con firmeza, absorbiendo cada palabra, pero hay un abismo de dudas que aún me carcome por dentro. ¿Por qué mi enjambre desarrolló técnicas exactamente iguales a las del maestro de espadas de Warcraft? ¿Acaso es posible, señor Penny? ¿Podría ser que el arsenal de una bestia esté entrelazado directamente con la voluntad y los recuerdos de su maestro? Eso es completamente plausible. El señor Penny asiente con gravedad. Los eruditos han debatido esta teoría por generaciones. Una mutación no es más que el espejo del alma del domador, la manifestación física de su pura energía mental. Pero esa misma respuesta nos empuja hacia otro oscuro enigma. Si el poder mental forja la técnica, ¿por qué solo un minúsculo puñado de genios logra despertar talentos innatos en sus monstruos? Innumerables mentes brillantes han buscado la verdad, pero cada sendero termina en un callejón sin salida. Hasta hoy, ninguna teoría ha soportado el implacable peso de la historia. El origen de estos poderes divinos sigue siendo el mayor de los secretos. El señor Penny toma un respiro profundo y solemne, aún sin pruebas que lo respalden. Mi instinto me dice que es la verdad absoluta. Hace mucho tiempo, mi propia bestia logró despertar un talento oculto. Y era exactamente el mismo poder con el que yo fantaseaba desde que era un niño. ¿Y de qué poder se trataba? Claire y Zane preguntan al unísono, con los ojos ardiendo de curiosidad. Pero el señor Penny les propina un golpe en la frente a ambos. Eso no es asunto suyo. Mocosos impertinentes. Me quedo clavado en mi sitio, con la mente trabajando a 1000 por hora. En otras palabras, mis bestias pueden invocar habilidades arrancadas directamente desde el abismo de mis recuerdos. Es por eso que lograron materializar el legendario paso del viento y el reflejo espejismo, y dado que en esta dimensión no existe un universo como el de Warcraft, el sistema de dominio fue incapaz de catalogar el nombre real, así que lo bautizó como Paso de las Sombras. El maestro de espadas siempre fue mi campeón absoluto en mi vida pasada. Esa revelación hace que mi mirada se clave como una espada en la reina del enjambre. Si el arsenal letal del maestro de espadas puede cobrar vida en esta realidad,
Entonces el Sharingan caleidoscópico. El estilo de madera y las 1000 formas del arte sabio también son posibles. Un océano de potencial ilimitado inunda mi mente, y un escalofrío de pura reverencia recorre cada fibra de mi ser. Toda la sabiduría de mi mundo anterior me permitiría masacrar a mis enemigos en un nivel completamente divino. Señor Penny, si deseo forzar la evolución de la reina del enjambre, ¿cuál es el precio a pagar? Solo necesitas reunir la cantidad exacta de créditos. Con ellos, podrás desatar el proceso de mutación. Si logras aplastar a tus rivales en el torneo de novatos, la academia bañará tu cuenta en créditos. Y eso no es todo. Esos mismos fondos pueden utilizarse para forjar armamento de grado legendario para tu enjambre, o intercambiarse por recursos invaluables. Asiento lentamente, dejando que la ambición arda en mi pecho. Ahora que poseo la llave del despertar, mi destino está grabado en piedra. Es hora de amasar una fortuna en créditos, con una sonrisa afilada. Invoco mi tarjeta de dominio y saco a todos de vuelta a la cruda realidad. Mientras tanto, en las sombras de la sala del consejo, Flynn entra sudando frío y temblando de pánico. ¡Wesley! ¿Cuántas malditas veces debo repetírtelo? Aquí se exige respeto absoluto por los títulos. El joven al que Flynn llamó Wesley no es un simple estudiante más. Es el actual vicepresidente del Consejo Estudiantil y el cuarto domador más monstruoso de la Preparatoria 1. Durante los siguientes días de tensa calma, los perros del consejo mantienen una prudente distancia y la academia recupera su falsa ilusión de paz. Gracias a un régimen de alimentación extrema, el lobo de hierro alcanza su imponente etapa adulta. Con el simple hecho de estar de pie, irradia una aura asesina que asfixia a los débiles. Marcho hacia el torneo de novatos, respaldado por una confianza inquebrantable. Una semana después, el señor Penny guía a nuestra facción. Las gigantescas puertas del Coliseo se abren. En el corazón de la arena de domadores, 4 ejércitos estudiantiles se preparan para la guerra. La Preparatoria 1, la 3 y la 8 son los pilares indiscutibles que sostienen la ciudad. Pero la Preparatoria Élite es un monstruo que opera bajo sus propias reglas. Su director, un demonio conocido como Ethan, fue una verdadera leyenda de sangre en su juventud. Sirvió como comandante supremo en la Academia Militar de Chingley y se curtió en el fuego de una guerra despiadada. Desde mi transmigración a este universo, me he dedicado a desenterrar su sangrienta historia. En la década de los años 30, la insaciable nación insular vecina desató una cruzada de muerte contra nuestro país, cegada por la codicia de robar nuestros recursos bestiales. Aunque los invasores terminaron siendo aplastados, arrastraron al abismo a incontables héroes domadores de nuestra gloriosa nación. Incluso en esta supuesta época de paz, una rivalidad a muerte sigue latiendo entre los domadores de ambos bandos, al saber que el director de élite sobrevivió al infierno de la guerra desde las filas de Chingley. Ahora comprendo a la perfección por qué todos sus cadetes lucen las cabezas rapadas de los soldados en el frente. Este viejo bastardo lidera su academia como si fuera una trinchera militar. El presentador toma el centro del escenario, imponiendo silencio. El torneo, anuncia con voz de trueno, se dividirá en 2 brutales fases. La primera será un choque a muerte en la arena, con emparejamientos dictados por la mano del destino. Cada escuadrón tiene la libertad absoluta de orquestar su propia alineación de batalla. El ejército que vea caer a toda su línea de novatos será humillado y desterrado del torneo. Guiado por el personal, avanzó como el rey de mi equipo para realizar el sorteo. El destino revela sus cartas de inmediato. La Preparatoria 1 contra la Preparatoria Elite. Y la Preparatoria 3 contra la Preparatoria 8. El primer duelo a muerte de la jornada, nuestro bando contra la Preparatoria Élite. Ardo en deseos de aplastarte en la arena, Mark. El sentimiento es totalmente mutuo. Intercambio una mirada cargada de instinto asesino con el capitán enemigo. Nos damos la espalda en completo silencio.
alejándonos del escenario con la tensión al límite. El árbitro se planta en la arena de combate y exige a cada facción el orden de sus guerreros. Yo abriré el camino de sangre. Félix da un paso al frente, ofreciéndose como tributo. Él sabe, mejor que nadie, que su nivel de poder palidece en comparación con las verdaderas bestias de nuestro equipo. Bajo esa fría lógica, su sacrificio estratégico tiene todo el sentido. Su misión será medir la fuerza bruta de élite, mientras drena la resistencia del enemigo golpe a golpe. Todo el equipo asiente, reconociendo su valor. Es un plan tácticamente inmaculado. Pero cuando giran para buscar mi orden definitiva, yo ya estoy plantado en el centro del Coliseo. Y la preparatoria élite envía su primer cordero al matadero. El árbitro da la señal y el campo de batalla se transforma en un instante. Me llamo Cole. Espero que tengas piedad de mí. Mark, con esas palabras, Cole invoca a su bestia. Un lobo gris de casi 2 metros de altura. Su aura lo confirma. Es un rango alfa, sin lugar a dudas, pero ante mis ojos. Eso no es más que basura. Terminemos rápido con esto. Libero mi propia variante de lobo sin dudarlo un segundo. Mi monstruo flexiona sus muñecas. Y unas cuchillas negras emergen de sus nudillos. La presión asesina que irradia es tan abrumadora que el lobo de Cole cae temblando al suelo, con la cola entre las patas por el miedo absoluto. ¿Qué demonios? ¿La bestia de Mark utiliza equipamiento? El presentador traga saliva, sudando frío. No son armas, son huesos malditos que sobresalen de su propia carne. ¿Acaso es una bestia de tipo fantasma? Los espectadores más atentos notan algo patético. El lobo de Cole se ha orinado del terror absoluto. Cole se queda pálido como un fantasma. ¿Qué sentido tiene seguir con esta farsa frente a su mascota? La criatura de Mark parece un dios de la destrucción. Un momento. ¡Árbitro! ¡Mejindo! Parpadeó, sin poder creerlo. ¿En serio puedes acobardarte y huir así en un torneo de novatos? El árbitro toma el centro del escenario y lanza el veredicto. Primera ronda. La victoria es para Mark. Las gradas estallan en murmullos. Ni un solo golpe, ni una gota de sangre. Solo una rendición humillante. El público ruge de decepción. El presentador fuerza una sonrisa nerviosa para calmar el ambiente. Saber retirarse cuando la muerte es segura. Supongo que eso también requiere sabiduría. Pero volvamos a la arena. Parece que hay movimiento en el campamento de la Academia Élite. El anfitrión nota que los estudiantes de élite murmuran con el árbitro. Medio minuto de tensión después, el juez levanta la mano para anunciar la noticia. Los 2 novatos gestantes de la Academia Élite también han decidido abandonar, justo cuando las gradas aúllan de aburrimiento. El último guerrero de élite pisa la arena con pasos pesados. Es Drake, su capitán. Debo admitir que tiene agallas. Pensé que todos ustedes eran unos cobardes. Resulta que al menos uno tiene sangre en las venas. Pero no te confundas, novato. Si te soy sincero, yo tampoco quiero que mi bestia se acerque a ese monstruo tuyo. ¿Pero qué otra opción me queda? Si el mismísimo capitán huye, la Academia Élite perdería hasta el último rastro de su honor. Drake se rasca la nuca y libera a su criatura. Un cocodrilo titánico que se alza monstruosamente sobre sus patas traseras. Al grito de Drake, su bestia acorazada se lanza como un misil hacia mi lobo. Pero justo cuando ese puño brutal está por aplastarlo, mi variante se desvanece en el aire sin dejar rastro. Drake parpadea, completamente perdido en el caos. Sus ojos escanean frenéticamente la arena, buscando a mi depredador. El público enmudece, incapaz de comprender lo que acaban de ver. Pero yo sonrío. Eso fue el paso de las sombras. Un susurro mortal en la oscuridad. Mi lobo reaparece a sus espaldas. Desata un corte horizontal con sus cuchillas oscuras. Esa piel de cocodrilo supuestamente impenetrable se desgarra como si fuera papel mojado
El coloso escamoso sale volando por los aires, escupiendo sangre. Drake tiembla de pánico y corre hacia su bestia, pero mi bestia es más rápida. Siempre un paso por delante de la muerte. La cuchilla negra ya descansa amenazante sobre la garganta del cocodrilo. ¡Suficiente! Grito al instante para frenar la masacre. Esto es solo un torneo. No hay necesidad de arrebatar una vida hoy. La multitud contiene el aliento. ¿De verdad acaban de ver eso? Se acabó en un parpadeo. Una aniquilación de un solo golpe. Este es el poder del número 1 de la primera academia. El estadio explota en gritos ensordecedores. Me hindo. Drake aprieta los dientes, tragándose su orgullo. La diferencia de niveles es abismal. Desde el principio. Él ya estaba condenado al fracaso. Mientras ambos bajamos del escenario, el presentador intenta recuperar el aliento y narra lo imposible. Acto seguido, anuncia la próxima masacre. La tercera academia contra la octava, de vuelta en la sala de espera. Me encuentro con la mirada fulminante de Claire. ¿De verdad tenías que robarte todo el maldito espectáculo tú solo? Ni siquiera nos dejaste calentar los puños. El señor Penny interviene, y su voz carga con un peso ancestral. Escuchen bien. Ustedes son un equipo. Una sola unidad. Tal vez los novatos de élite fueron simples insectos ante tu poder. Tal vez pienses que un solo guerrero es suficiente. Pero este mundo es vasto e implacable. Tarde o temprano, el destino te pondrá frente a un monstruo de tu misma talla. Y cuando ese día llegue, entenderás lo verdaderamente frágil que es luchar solo. Enfrentar a un ejército completo sin aliados es el camino a la muerte. Mok, serás el último en pelear en la próxima ronda. ¿Quedó claro? Asiento en silencio. Desde las sombras, observo el brutal choque entre la tercera y la octava academia. Puede que la octava sea una escuela prestigiosa, pero su poder no es más que una broma frente al aura abrumadora de la tercera. Ni siquiera hizo falta que León, su capitán, manchara sus manos. Los 4 novatos de la octava fueron masacrados sin piedad. Ahora es nuestro turno de cazar a la tercera. Félix, tú abres el camino. Luego va Shane. Después Claire. Y Mark será el verdugo final. El señor Penny estructura la formación, ordenándonos del más débil al más fuerte. Así, cada guerrero tendrá la oportunidad de probar su valía en sangre. ¡Hora de brillar! Félix aprieta los puños, con los ojos ardiendo de adrenalina pura, y marcha hacia la arena como un guerrero sediento de batalla. La tercera academia envía a Iván como su vanguardia. El mismo monstruo que inició la carnicería contra la octava. El bastardo despedazó a 2 novatos por sí solo, sin siquiera sudar. El título de la escuela más fuerte de esta maldita ciudad está a punto de cambiar de dueño. Iván gruñe sus intenciones mientras libera a su bestia destructora. Un rinoceronte indomable. Pero se equivoca. Mientras Mark siga respirando, la primera academia jamás conocerá la derrota. Félix responde desatando su propio infierno. Un rugido prehistórico hace temblar los cimientos del estadio. Un lagarto tirano irrumpe en el campo de batalla. Es su segunda bestia. Y eligió una maldita especie ancestral. ¡Hazlo pedazos! Ante la orden de Iván. El cuerno de hierro emite un bufido aterrador y embiste como una montaña en movimiento, pero el lagarto tirano pivota sobre sí mismo con agilidad letal y desata un barrido devastador con su cola colosal. El impacto envía al rinoceronte blindado a rodar por el suelo como un juguete roto. Levántate ahora mismo. Iván aprieta los dientes. Furioso, exige que su cuerno de hierro vuelva a la línea de fuego. Pero el depredador ancestral ya está sobre él. Abre sus fauces infernales y clava sus colmillos profundamente en el cuello del rinoceronte. Este asalto ha terminado. El ganador absoluto es Félix. De la primera preparatoria. El árbitro levanta la mano y la multitud enloquece. En la sala de espera, sus compañeros no pueden creer que realmente lo haya logrado.
Claire nunca lo había respetado. Para ella, solo era un niño rico con demasiados contactos. Pero al ver esa demostración de poder, tuvo que admitir que su bestia era aterradora. Puede que Félix no sea un genio de nacimiento, pero su dedicación absoluta, combinada con los recursos infinitos de su familia, crearon a un monstruo en la arena. ¿Hablamos de fuerza bruta en estado puro? Incluso si lo comparamos con toda la ciudad, este chico se ha ganado a pulso un lugar entre los 10 mejores. La tercera preparatoria no pierde el tiempo y envía a su segundo combatiente, Garrett. Cuando la luz de invocación se disipa, la criatura que aparece tiene una silueta inquietantemente humana. No, no es un humano. Félix contiene el aliento. Como experto en razas antiguas, reconoce esa presencia escalofriante de inmediato. La diferencia es abismal, tu bestia, exclama Félix. Es un primigenio. Una criatura de la era que marcó el primer gran salto evolutivo en la historia. Una rama extinta que nunca llegó a ser humana. Sin embargo, bajo las leyes del sistema, son considerados una bestia de combate letal y perfectamente legal. Basta de lecciones de historia, ruge Garrett con una sonrisa arrogante. Veamos qué sangre pesa más. Si tu lagarto tirano o mi implacable Primus. Garrett aprieta los puños con fuerza y lanza su primigenio directamente al ataque. ¿Primus?, murmura la multitud. Desconcertada por el nombre, Félix frunce el ceño. Tenso. Este demente le había dado un nombre propio a su monstruo. Esas bestias dominaron el mundo durante millones de años. No se les puede subestimar. Sus instintos de caza son pura brutalidad prehistórica. El inmenso lagarto tirano embiste con furia, lanzando un coletazo capaz de destruir montañas. Pero Primus se desliza como una sombra mortal, pasa por debajo del inmenso reptil y conecta un golpe ascendente con una fuerza demoledora. Un estruendo sacude la arena, la colosal bestia pierde el equilibrio y queda expuesta. ¡Destrúyelo ahora mismo!, ordena su amo. Siguiendo la voz de Garrett, Primus alza un martillo de guerra gigantesco y lo deja caer directamente sobre el cráneo del lagarto. Un impacto brutal que agrieta la misma tierra. Una onda de choque barre la plataforma. El lagarto tirano se desploma, completamente derrotado. Pero, ante el horror del público, el primigenio no se detiene. Incluso con su enemigo destrozado, gira sobre sus talones y clava sus ojos sedientos de sangre en Félix. ¡Tú!, grita el joven, buscando la mirada de Garrett. Siempre supo que ese tipo carecía de honor, pero nunca imaginó que intentaría un asesinato en pleno torneo de novatos. Los primigenios son bestias salvajes con poca capacidad cerebral, murmura el agresor. A veces la sangre les hierve y simplemente ignoran a su maestro. Presto, no hay nada de qué sorprenderse. Garrett baja el tono de su voz, destilando veneno, asegurándose de que solo su víctima escuche la burla. En un parpadeo, el monstruo salta hacia Félix y entierra su pie violentamente en el estómago del domador. Auto al combate. Huye el árbitro, interviniendo cuando la situación se sale de control. Atacar a un domador es una falta imperdonable. Tarjeta amarilla para la tercera preparatoria. Garrett levanta las manos. Mis sinceras disculpas. Mi mascota no es muy brillante. A veces simplemente pierde la cabeza. Se encoge de hombros con descaro, mientras Primus regresa obedientemente a su lado. En la sala de la primera preparatoria, la furia de Claire hace temblar las paredes. Ese infeliz lo hizo a propósito. Ten mucho cuidado allá afuera. El profesor Penny sujeta el hombro de Shane. Mantén la guardia alta ante esos trucos sucios. Claire sale corriendo hacia la enfermería para ver cómo está Félix. Minutos después, el duelo se reanuda. Shane camina hacia el centro de la arena y libera su aura de batalla. Uno de los 3 mejores de tu escuela. ¿Y solo invocas a una simple pantera negra? Garrett se burla con una sonrisa torcida, mientras hace un gesto con la mano. Primus salta como una bestia rabiosa, pero la agilidad del felino es superior. Se mueve como una sombra, esquivando cada golpe mortal del martillo pesado. Tras una danza de engaños perfectos,
La pantera encuentra su punto ciego y clava sus colmillos con fuerza letal, justo en la muñeca del enemigo. Es la hora de nuestro contraataque. Shane esperaba ver terror en los ojos de Garrett. Sin embargo, este solo sonríe. Y de repente, pilares de luz espectral estallan a su alrededor. Dos figuras demoníacas emergen de la luz, primigenios idénticos al primero. Primus 2. Primus 3. Destrochen, Eyes de gatito. El verdadero terror de los primigenios no es su uso de herramientas. Es su escalofriante instinto para cazar en manada y acorralar a sus presas sin piedad, financiado por los bolsillos profundos del Capitán León. Este monstruo ya había evolucionado su enjambre. 3 bestias, clase primigenia. En tan solo unas semanas de clase, sincronizados como máquinas de matar. Pueden destruir cualquier linaje. El tercer Primus tensa un arco y desata una lluvia de flechas. La pantera siente la sombra de la muerte e intenta esquivar. ¡Pero fue una trampa! ¡Primus 1 domina el aire! Y estrella su puño de acero directamente contra el cráneo del felino. El segundo lee la jugada a la perfección. Arroja su lanza ensangrentada y atraviesa a la bestia de lado a lado. ¿Te sorprende? ¿Así se ve el poder de los verdaderos recursos? Podrás ser un genio en los exámenes, pero yo tengo el respaldo absoluto del león. ¡Ríndete! Deviljo. El árbitro detesta la actitud de Garrett, pero las reglas son claras y debe anunciar el resultado. Garrett, de la tercera preparatoria, logra una victoria aplastante contra 2 oponentes. El rostro de Shane se oscurece por la frustración y camina hacia la sala de espera en absoluto silencio. Lo lamento tanto. Quería destrozarlo por lo que le hizo a Félix. No te disculpes. Lo hiciste muy bien. Si ese cobarde no hubiera dependido de su abrumadora superioridad numérica, tú habrías sido el claro vencedor. Es mi turno de salir. Doy un paso al frente y le digo al profesor Penny que yo tomaré el siguiente duelo. He visto la bestia de Clare. Un pequeño pájaro de color ceniza. Esa criatura no sobrevivirá a una masacre así. Guarda tu piedad. No necesito que te preocupes por mí. Clary rechaza la oferta con frialdad. Su mirada es hielo puro, mientras camina directamente hacia el abismo de la arena. Vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué no te transfieres a nuestra preparatoria? Preciosa, te aseguro que te cuidaré muy. Pero muy bien. Piérdete. Escoria. Claire lo fulmina con una mirada que podría congelar el infierno. Y libera a su bestia. Un ave grisácea aparece volando. ¿Hablan en serio? ¿Esa es el arma secreta de Claire? ¡Qué decepción! Primus 3. Hazla pedazos ahora mismo. Hasta el presentador del torneo suspira con incredulidad ante tan pobre espectáculo. Si Mark no hubiera aparecido de la nada. Esta chica sería la número 1 indiscutible de su clase. Pero esa bestia se ve peligrosamente débil. Todo apunta a que Mark es el único rey que sostiene a este equipo. Mientras tanto, el Primus 3 dispara una flecha letal. Justo cuando Garrett saborea su victoria absoluta, el ave de ceniza se desvanece en el aire. Aparece como un fantasma a la espalda de su objetivo. Una explosión de fuego abrasador lo devora todo. El Primus 3 aúlla en pura agonía, en solo 2 latidos. La bestia es consumida por el infierno. Se retuerce desesperada sobre la arena. Las gradas estallan en un rugido ensordecedor. El ave de Claire escupe llamas de la perdición. ¿Acaso es una bestia de clase espectral? Nadie esperaba un poder tan abrumador de su parte. Los ojos del presentador brillan de pura emoción. Garrett ha sido acorralado por completo. En la arena. El ave fénix termina de incinerar a su presa y fija su mirada letal en el Primus 1. El rostro de Garrett se vuelve pálido como la muerte. Si cae derrotado aquí ante Clare, la batalla se reducirá a un simple 2 contra 2. Y si Víctor también es aplastado por ella, su líder León tendría que enfrentar solo a 2 domadores de clase espectral. Eso sería su ruina absoluta. Sus ojos inyectados en sangre se clavan en Clare. ¡Desesperado!
Toma la ruta más oscura. Primus 2. Su voz es un susurro gélido y venenoso. La bestia entiende la orden maldita al instante. Empuña su lanza y la arroja con fuerza brutal directo hacia Claire. El árbitro palidece de terror. El presentador se queda sin aliento. Ha perdido el juicio por completo. Garrett ha cruzado la línea prohibida de la locura. El ave espectral detecta el arma letal en el aire. Abandona su ataque para interceptarla con desesperación. Pero es demasiado tarde. Un crujido desgarrador hace eco en el lugar. La lanza atraviesa la pierna de Claire sin piedad. Garrett suelta un suspiro cargado de malicia. Una falta imperdonable. Lo sabe muy bien. Pero al menos ambos quedan fuera del juego. Mientras mantenga el favor de Leon, la gloria de este torneo no le importa en absoluto. ¿Crees que este campo de batalla es una burla? El árbitro irrumpe en la arena hecho una furia. Su mano busca la tarjeta roja para expulsar a ese cobarde. Si no fuera por su deber profesional, él mismo destrozaría el rostro de Garrett a golpes. No entiendo de qué habla. Mi Primus no tiene conciencia humana. Fue un simple y trágico accidente. ¡No!, exclama Claire tragándose el dolor desgarrador. No le dé la tarjeta roja. Sí dice que fue un accidente. Entonces la masacre debe continuar. Una ira volcánica hierve en sus venas. Ella se niega rotundamente a caer de rodillas aquí. Aún no ha terminado de aplastar a Garrett. Claire, si no atendemos esa herida de inmediato, el daño será irreversible para tu futuro. ¡Jamás! No me rendiré ante una escoria. Ella niega con firmeza, pero su vista se nubla en oscuridad. Justo antes de desplomarse, unos brazos fuertes la sostienen de la nada. Señor Penny, la vida de Claire queda bajo su cuidado. La levanto con delicadeza y la recuesto sobre la camilla médica. No te preocupes por mi estado, Mark. El destino de esta batalla está en tus manos. Arrasa con ellos. Ahora entiendo la verdadera naturaleza de este juego. Es la guerra pura. Primero lastiman a Félix, y ahora a Claire. Como líder de este escuadrón, no permitiré que esta basura respire un segundo más sin pagar el precio. Árbitro, el cobarde afirma que fue un accidente. Expulsarlo por un simple error del destino. Me parece que sería una verdadera injusticia. Así que hágase a un lado y déjenos terminar este baño de sangre. Al notar mi sonrisa gélida y la postura arrogante de Garrett, el juez decide ceder ante mi petición, pero no cruce la línea del abismo. Él guarda la tarjeta roja en silencio. La atmósfera del coliseo se vuelve un polvorín a punto de estallar, miles de ojos clavados en mí, exigiendo la ejecución de Garrett. ¿Acaso me he convertido en el rey demonio de esta historia? A Garrett no le importa en lo absoluto mi aura asesina. De hecho, sonríe extasiado con la idea de arrastrarme al infierno junto a él. Todo para asegurar la corona de la tercera academia, sin máscaras que oculten su bajeza. Garrett desata toda su fuerza. Lanza a los Primus 1 y 2 en una embestida suicida contra mi pecho, pero son demasiado lentos. Dos sombras siniestras se materializan a la espalda de sus bestias, paralizándolas por completo. Ipsilon parpadeo. Mis parásitos abrazacaras se aferran brutalmente a sus rostros. Tampoco le doy tregua al Primus 3 que aún arde en el suelo. En menos de 2 latidos, sus 3 monstruos han sido infectados e integrados a mi enjambre. Ahora te toca a ti, basura. ¿Qué demonios planeas hacer? El pánico más helado estrangula el corazón de Garrett. Lo olvidaba. Mis bestias alienígenas tampoco siguen mis órdenes al pie de la letra. A veces, simplemente se dejan llevar por sus instintos asesinos. Apenas pronuncio esas palabras, mi lobo de hierro alza su cuchilla sedienta de sangre y la deja caer sin piedad sobre el cuerpo de Garrett. Un alarido desgarrador fractura el silencio del estadio. Parte de la multitud aparta la mirada, horrorizada por la brutalidad de la escena. Un destello de acero frío corta el viento, y la hoja de mi bestia mutada amputa limpiamente el brazo de Garrett. Equipo médico. ¡Rápido!, el árbitro grita aterrorizado y corre para detener la masacre.
Ya es suficiente. Mark, cortar el brazo de tu rival es un límite crítico. Nuestra primera academia podría encubrir algo así, con mucho esfuerzo. Pero si la sangre mancha la arena hasta la muerte, te convertirás en un criminal ante la ley. La verdad es que mi mente jamás estuvo nublada por la ira. Sus 3 valiosas bestias ahora son propiedad absoluta de mi colmena. Y él ha perdido una extremidad. Incluso si la magia médica de este mundo logra coserla de nuevo, su camino marcial ha quedado arruinado para toda la eternidad. Pero lo más devastador para él es que después de este espectáculo denigrante, la tercera academia jamás volverá a invertir una sola moneda en su futuro. Su patética carrera como domador muere en este preciso instante. Con la venganza consumada y calculada en mi mente, ordeno a mi lobo sombrío que retroceda y absorba los nuevos especímenes infectados hacia lo más profundo de mi dominio. El vencedor absoluto de este duelo infernal es Mark. De la primera academia, el juez toma mi brazo y lo levanta hacia la gloria. El coliseo entero estalla en histeria. Olas de aplausos ensordecedores sacuden las gradas como un terremoto imparable. Por supuesto. Recibo una amonestación amarilla por parte del árbitro. Todo gracias a la supuesta rebeldía incontrolable de mis monstruos. Mientras tanto, en las sombras de la sala de espera enemiga, León frunce el ceño, emanando un aura de desprecio puro. Garrett era un perro leal. ¿Es cierto? Logró sacar del tablero a nuestros mayores obstáculos, pero sus métodos bajeros fueron una absoluta humillación. Aunque esa rata hubiera ganado la batalla final, nuestro prestigio y honor como élite habrían quedado manchados para siempre. Es una verdadera escoria que deshonra nuestro emblema de la tercera academia. Víctor, escucha bien. Si te atreves a seguir el camino de ese perdedor, te destruiré yo mismo. Víctor siente una presión aplastante. En ese instante, busca con la mirada a la profesora Bond, esperando una salvación. Pero ella solo deja escapar un largo suspiro. ¿Expulsaremos a Garrett? ¿Será lo mejor para la academia o no? León asiente con una frialdad absoluta. En cuanto termine el torneo, daremos una rueda de prensa. Cortaremos todo vínculo oficial con él. Como si nunca hubiera existido. El corazón de Víctor se hunde en un abismo helado. Él sabe la oscura verdad. Garrett jamás habría llegado a esos extremos de no ser por las órdenes de León. Y ahora, después de todo, lo desechan como a simple basura. La sangre de Víctor se congela. La repugnancia le impide respirar en esa habitación un segundo más al pisar la arena de combate. El ambiente es tenso y pesado. El árbitro habla con una voz plana y sin emociones. Cuando estén listos, liberen a sus bestias y que comience el duelo. Por culpa del desastre de Garrett, la tercera preparatoria ya no tiene el respeto de nadie en el torneo. Víctor traga saliva, guardando un silencio sepulcral, con un movimiento impecable y silencioso. Libera a su criatura. ¿Eso es un troll? Lo analizo de pies a cabeza con mirada afilada. Lo miré por donde lo mire. Parece sacado de una novela de fantasía clásica. Así es de tipo fantasma. Dice Víctor. Igual que el tuyo. Lo llamo el mago de las sombras. Mis ojos brillan con una codicia insaciable. Mi enjambre no tiene absolutamente nada parecido a un mago. Decidido. Voy a devorar y asimilar a tu mago de las sombras. 2 de mis bestias de asalto se lanzan al frente sin dudar. Aún no conozco los trucos de este mago. Enviar a mi lobo de hierro a ciegas sería un error fatal. Al ver a mis criaturas cargar con furia, el mago de las sombras alza su báculo. Una sonrisa macabra cruza su rostro. Una explosión de energía oscura se transforma en cadenas y atrapa a una de mis bestias. Con un estruendo ensordecedor, mi creación queda completamente inmovilizada. Pero la segunda bestia no se detiene. En respuesta, el mago invoca a un espectro serpiente que escupe una lluvia de agujas venenosas. Mi criatura percibe el peligro letal, pero avanza de frente. Como una máquina imparable,
Al ver esta táctica suicida, incluso el rostro de Víctor se deforma por la pura incredulidad. Cualquier domador normal daría su vida por proteger a su bestia. Sin embargo, las agujas perforan a mi criatura, convirtiéndola en un alfiletero de sangre y carne. Y yo ni siquiera parpadeo, pero lo que Víctor jamás imaginó estaba por suceder. La sangre que mi bestia salpica cae directamente sobre el mago de las sombras, haciéndolo chillar en una agonía desgarradora. Me tomó mi tiempo saboreando el terror en los ojos de Víctor antes de hablar. Mis bestias no solo poseen un exoesqueleto más duro que el acero forjado, su sangre es un ácido corrosivo absolutamente letal. No solo disuelve carne y hueso, puede derretir placas de acero de varios metros de grosor, capa por capa. Esa es una habilidad de pesadilla, murmura Víctor, palideciendo de horror. Desesperado, ordena a su mago retroceder y seguir invocando espectro serpiente. En cuestión de segundos, 5 espectros forman un círculo infernal, atrapando a mi bestia en el centro. Las agujas caen como una tormenta de destrucción masiva. En un instante, mi criatura es reducida a un charco irreconocible. Mark, ríndete de una vez, tus monstruos son un problema serio. Pero jamás podrán vencer a mi mago de las sombras. Parece que no sabes absolutamente nada sobre mí. Una sonrisa sádica se dibuja en mis labios. Si un parásito mío asimila la genética de ese mago de las sombras, solo imaginar en qué monstruosidad evolucionará. El simple pensamiento hace que mi sangre hierva de pura ambición. Sin dudarlo un segundo, abro las puertas de mi dominio. En un abrir y cerrar de ojos, más de 20 bestias alienígenas inundan la arena de combate como una plaga apocalíptica. Solo en este maldito instante, Víctor comprende la aterradora verdad. Entiende por qué no sentí ni una pizca de dolor al ver a mi bestia destrozada. Hay demasiadas en mi enjambre como para que me importe perder a un simple peón.